El ciclo Lecciones en la Red inicia hoy su recorrido hablando sobre lecciones de la pandemia con José Carlos Canca, doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Málaga. José Carlos Canca, quien cuenta con una amplia experiencia profesional tanto en el ámbito académico como en el sanitario, es actualmente vicedecano de Calidad y de Relaciones con el Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como director de las unidades docentes asistenciales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. La pandemia por COVID-19 sí ha cambiado los comportamientos. Lo que ocurre es que no somos conscientes de que ha cambiado estos comportamientos y no somos conscientes de que ha cambiado nuestros comportamientos por dos razones fundamentales, ¿no? La primera, por nuestra rápida capacidad de adaptación, ¿no? Tenemos una gran capacidad de adaptación ante cualquier cambio. Y en segundo lugar, pues porque tenemos también la capacidad de olvidar situaciones muy traumáticas. Y yo creo que estos dos aspectos son fundamentales en la especie humana para su supervivencia y para su evolución. Pero sin embargo, si preguntamos o nos preguntamos algunas cuestiones, yo creo que nos podremos dar cuenta cómo nuestros comportamientos han cambiado. Podemos preguntarnos si en público tosemos o estornudamos como lo hacíamos hace un año. También nos podríamos preguntar si nos sentamos cómodos en un avión con una persona que está a 20 o 30 centímetros nuestro, ¿no? También deberíamos de preguntarnos si nos despedimos o llegamos a saludar a los amigos, a los compañeros, a los familiares, tal y como lo hacíamos hace un año. Seguramente si nos preguntamos todo esto, en las respuestas veremos que nuestros comportamientos han cambiado. Y efectivamente los comportamientos deben de cambiar. Cuando imparto mis clases, hay una cosa que siempre le cuento a mis alumnos, y es que no hace tanto, hace aproximadamente 150 años, las tasas de fiebre puerperal eran altísimas. Esto significa que de las mujeres que daban a luz, un gran número de ellas desarrollaban un proceso infeccioso que se manifestaba con fiebre, ¿no? Y daba lugar a las fiebres puerperales. Muchas de estas mujeres fallecían, hasta el punto que en determinados tramos de edad la mortalidad se encontraba en torno al 30 o al 35%. Esto significa que aproximadamente una de cada 3 mujeres fallecía. Concretamente un médico austríaco, Ignaz Semmelweis, introduce una medida bastante simple, como puede ser ahora el uso de la mascarilla, e incorporó el lavado de manos en los estudiantes de medicina cuando exploraban a las pacientes en sus prácticas, e incluso el lavado de manos en aquellos médicos que tenían que atender los partos. Con esta medida tan simple se consiguió reducir la mortalidad en torno a un 90%. Lo realmente importante es que cuando reflexionamos con esto nos damos cuenta de que a día de hoy nos parece obvio lavarse las manos antes de atender un parto. Sin embargo, hace 150 años no era así. Cuando miramos desde 150 años después, nos preguntamos cómo alguien no vio la obviedad de la necesidad de lavarse las manos antes de atender un parto o cuando un estudiante de medicina se encontraba haciendo prácticas. Seguramente cuando pasen los años y miremos hacia atrás, nos daremos cuenta que las medidas que estamos tomando ahora son necesarias y nos preguntaremos cómo no lo habíamos puesto antes. Y eso ya empieza a ocurrir. Y empieza a ocurrir en los centros sanitarios. En los centros sanitarios, donde el uso de la mascarilla estaba prácticamente restringido al bloque quirúrgico, a sitios donde los pacientes estaban inmunodeprimidos o a sitios donde los pacientes eran pacientes infectocontagiosos, empezamos a ver que el uso de la mascarilla ya es generalizado y empieza a utilizarse en todos los servicios y en todas las áreas. Y esto está trayendo consecuencias muy interesantes y muy importantes porque son consecuencias beneficiosas. Por ejemplo, se ha reducido la incidencia por gripe hasta llevarla a unas cifras prácticamente ridículas. E incluso dentro de los centros sanitarios se ha conseguido controlar y reducir las infecciones nosocomiales, que son infecciones que están vinculadas o ligadas a la propia asistencia sanitaria. Respecto a si estamos concienciados con las medidas que tenemos que adoptar para hacer frente a la pandemia por COVID-19, pues yo soy optimista y quiero pensar que sí, que estamos concienciados. Además, pienso que si no fuese así, sería imposible contener las curvas de incidencia, contener las ocupaciones hospitalarias, incluso contener la mortalidad. Lo que ocurre con la pandemia por COVID-19 es un fenómeno que ya dentro del mundo sanitario estamos acostumbrados a vivir y se trata de una disminución de la adherencia. Cuando tenemos enfermedades de larga evolución o enfermedades crónicas, los pacientes, a pesar de tener recomendaciones simples, como pueden ser mantener la distancia de seguridad o la mascarilla en la pandemia, a pesar de ser recomendaciones simples, llega un momento en que se agotan y dejan de adoptar este tipo de medidas. En enfermedades de evolución larga o en enfermedades crónicas, generalmente el paciente se descompensa,
necesitamos ingresarlo en un centro hospitalario y atender al cuadro agudo para conseguir de nuevo normalizar a este tipo de pacientes. En la pandemia por COVID-19 está ocurriendo un fenómeno parecido. Llevamos mucho tiempo con la pandemia y aunque las medidas son sencillas, hay un agotamiento por parte de las personas y empiezan a dejar de adoptar las medidas. La consecuencia inmediata es el incremento de la incidencia, el incremento de la ocupación hospitalaria e incluso el incremento de la mortalidad, ¿no? Esto es lo que conocemos como las olas, ¿no?, a las que hacemos referencia. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta que es un fenómeno que tenemos que considerar y tenemos que abordar, como se lleva haciendo tiempo, dentro del mundo sanitario, ¿no? Yo creo que otro de los temas que ha puesto encima de la mesa la pandemia por COVID-19, ¿en qué medida ha afectado a todo el sector sanitario? Yo creo que el sector sanitario se encuentra en una profunda reflexión porque ha sido sometido a una prueba de esfuerzo y se ha dado cuenta que hay muchos aspectos de esta pandemia que no ha conseguido controlar. Algunos sistemas sanitarios, como el caso de España, se apoyan fundamentalmente en criterios de eficiencia. En nuestro caso, nos hemos enorgullecido durante mucho tiempo de tener una sanidad de alto nivel, de muchísima calidad, a un precio muy barato. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 incorpora una nueva variable a ese criterio de eficiencia. Y tenemos que incorporar que es posible que aparezcan pandemias a las que tendremos que hacer frente y a las que tendremos que abordar. Hay, por lo tanto, una nueva ecuación con una nueva variable y en la que tendremos que adoptar por dos modelos. Bien, un modelo como el que tenemos ahora, que es un modelo con una estructura sanitaria, que cuando llega una situación de estas características tiene que intentar dar respuesta a través de centros sanitarios que se construyen, hospitales de campaña o incluso habilitando hoteles, o tenemos que pensar en otra estructura distinta, más robusta, más fuerte y que nos permita en este tipo de situaciones dar una respuesta ágil y eficaz a una pandemia de estas características, ¿no?, a una amenaza de estas características. Dentro del sector sanitario yo creo que hay que destacar a los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios son los verdaderos héroes de esta batalla y lo son por tres motivos fundamentales. El primer motivo porque han estado en primera línea de batalla desde el primer día y nunca han dado un paso atrás y nunca han bajado las manos y lo han hecho a pesar de tener en algunas ocasiones motivos para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que hay que resaltar. Otro de los motivos por los que son los verdaderos héroes de esta batalla es que los profesionales sanitarios han estado en primera línea de batalla con una gran incertidumbre. Y es que al principio de la pandemia ni siquiera teníamos claros cuáles eran los mecanismos de transmisión ni las cifras reales por mortalidad. Además, a todo esto le añadíamos que no disponíamos ni siquiera de recursos. No había mascarillas e incluso todos hemos visto las imágenes en las que algunos profesionales sanitarios tenían que ponerse una bolsa de basura a modo de bata. Y la tercera razón, que es también muy importante, es el verdadero impacto psicológico que la pandemia por COVID-19 va a tener en los profesionales sanitarios, fundamentalmente por dos aspectos. El primero, porque son profesionales que a pesar de estar en primera línea de batalla han tenido que alejarse de su familia, y el segundo, porque han visto de morir pacientes en condiciones extremas y algunos de ellos en una absoluta soledad. Por lo tanto, con todo esto, tenemos que considerar que los profesionales sanitarios son ahora un colectivo que tenemos que empezar a apoyar y tenemos que empezar a cuidar. Tenemos que ofrecerles servicios psicológicos para intentar apoyarlos en todo lo que necesiten. Y soy consciente de que existen iniciativas, concretamente en el Hospital Costa del Sol de Marbella hay un psicólogo que forma parte del equipo de salud mental que está a disposición de todos los profesionales sanitarios para poder intentar acometer este tipo de situaciones tan complejas que conforme vaya pasando la pandemia tendremos que ir acometiendo porque seguro que los profesionales sanitarios la van a ir sufriendo. Respecto a la investigación y la formación son piezas clave, es decir, es imposible salir de una situación como esta si no contamos con una capacidad de generar conocimiento de la mano de la investigación y una forma de difundirlo y saber cómo utilizarlo para dar respuesta a futuras amenazas. Lo que sí es importante es tener en cuenta que necesitamos adquirir conocimiento en todos los ámbitos. Necesitamos conocer los mecanismos moleculares mediante los cuales el virus entra en las células, pero también necesitamos saber, desde el punto de vista clínico, cómo respondemos a la vacuna e incluso cómo respondemos a los últimos tratamientos. Pero también tenemos que poner encima de la mesa que necesitamos generar conocimiento dentro del ámbito social. Y tendremos que saber cuáles son las personas al menos más vulnerables, tendremos que saber cómo se ha atentado a la calidad de vida de muchas personas e incluso qué tipo de patologías o enfermedades han visto disminuida su accesibilidad como consecuencia que los sistemas sanitarios han orientado todos sus recursos a las personas en la pandemia por COVID-19. Bueno, para entender cómo la docencia virtual y teletrabajo ha llegado a la universidad y cómo lo hemos manejado, yo creo que hay que ponerse en la piel
de un profesor que imparte su asignatura en el segundo cuatrimestre del año 2020 y que ve como el 14 de marzo se declara el estado de alarma y que como consecuencia de este estado de alarma desaparecen lo que son las clases en presencia física. Este profesor tuvo que intentar adquirir todas las habilidades digitales necesarias para impartir su clase e incluso para intentar poner métodos de evaluación que permitiesen discriminar si los alumnos habían adquirido los conocimientos necesarios. Si miramos hacia atrás, incluso si miramos actualmente, nos daremos cuenta que los profesores de la Universidad de Málaga han resuelto esto de una manera maravillosa. Seguro que ha habido muchas dificultades, pero en general todo el mundo ha adquirido una gran cantidad de competencias digitales que le han permitido identificar nuevos métodos de evaluación y que han conseguido impartir su asignatura garantizando que los alumnos adquirían todo este tipo de conocimientos. Esto nos abre una nueva puerta para el futuro y es que tenemos conocimientos nuevos para buscar nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje y nuevos métodos de evaluación que seguramente cambiarán lo que es la docencia en los próximos 10 años. La gran pregunta es ¿qué podemos esperar del futuro post-COVID? ¿No? Bueno, pues yo francamente espero que el futuro post-COVID sea exactamente igual que el pasado pre-COVID, ¿no? Está claro que van a cambiar algunas cosas y además serán necesarias. Como decía anteriormente, nuestra vida cotidiana seguramente cambiará y estaremos en establecimientos públicos con menos aforos, eso es casi seguro. La manera en la que compraremos será distinta, la manera en la que nos relacionaremos será distinta, especialmente los que somos latinos, estamos acostumbrados a presentarnos y despedirnos con la cercanía de otras personas. Y todo esto seguramente cambiará, pero gracias a nuestra capacidad adaptativa ni siquiera nos daremos cuenta y formará parte de nuestro día a día, ¿no? Una vez pasada esta pandemia, seguramente tendremos muchas enseñanzas. Yo estoy convencido que tendremos que reflexionar sobre muchas cosas. Tendremos que reflexionar sobre nuestro sistema sanitario. Tendremos que reflexionar si con la estructura que tenemos somos capaces de dar una respuesta ágil y efectiva a amenazas del tipo de la pandemia por COVID-19. Tendremos que reflexionar sobre qué vamos a hacer con la investigación. En España tenemos investigadores del primer nivel, hasta el punto que yo considero que el grupo de Luis Senjuanes en el CSIC va a ser el que diseñará la vacuna definitiva para el COVID-19. Ya no vale decirlo, ya tenemos que apostar y tomar decisiones sobre qué hacer con la investigación en España. Tenemos que empezar a pensar sobre nuestra capacidad productiva, sobre qué tipo de productos o servicios tenemos que producir en España. Porque ante una situación de estas características, una simple mascarilla puede ser determinante el tenerlas o no tenerlas. Tenemos que ver cuánto nos cuesta producir una mascarilla aquí y cuánto nos cuesta producirla fuera. Pero en un escenario de pandemia en el que esta mascarilla al final sale a subasta, sería muy interesante considerar que al menos parte de esta producción se realizase en España. Tendremos que reflexionar también sobre la necesidad de cambiar la docencia en forma y en fondo y que habrá profesiones que empezarán a tener, yo creo, una situación relevante. Titulaciones como el periodismo tendrán que ser conscientes que van a ser los primeros en informar a la población sobre cuáles son las medidas que debemos de tomar, en informarles cómo vamos avanzando respecto a la lucha contra la pandemia y todo este tipo de conocimientos tenemos que empezar a incorporarlos ya para las profesiones del futuro. Estoy convencido que tendremos mucha enseñanza en ese sentido, pero yo creo que la gran enseñanza que nos ha puesto la pandemia encima de la mesa es que somos vulnerables y que no somos indestructibles y que por lo tanto lo más inteligente es empezar a pensar ya en futuras amenazas para ver cómo la podemos acometer. Algunas nos parecen muy lejanas, como lo es el caso del cambio climático, pero otras están a la vuelta de la esquina y estamos conviviendo con ellas, como es por ejemplo el uso indiscriminado de los antibióticos, que están convirtiendo bacterias multiresistentes y están generando verdaderos problemas en términos de arsenal terapéutico dentro de la asistencia sanitaria. Tenemos que empezar a ver estas amenazas como reales y tenemos que empezar a combatirlas para no llegar a situaciones que no podamos controlar y que tengan un impacto en la población importante.